Aquí inicia Tú y Yo Hablemos de Salud. Anote, tu vas a hacer sopna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Stonik kumat tu EPSI Anas Wayu. Nama narayu kana suru nomai leader kana. Hotta matashi na wayu spui kana horu ta yatawa kas purananya na waya. Kahamin waya kana kotte shistiru sunai ananya na waya. Antishi hiya bushwa. Atención, en el territorio nadie es una hebra suelta, somos los dueños del mismo telar. La protección no es un regalo, es la certeza que tejemos con nuestras propias manos. Hagamos de la seguridad social nuestra cultura y de ese tejido el respaldo que nos une. Saber para cuidar, tejer para transformar. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Muy hiya que nos pushwale. Ya solo womai no hot sein wanu Guayú, warraita kane apara pahaima kwan hit pai. Guayakana, puru hen wanesia, koyos hit pai, puru wain mahira na wakuai patu asura harakal wamoi pura anai hanai waya ya wepia pa rotun tu wakuai pa usuare tu anakat wakuai pa mahat anai hatu watuma rotun tu watuma maka wane inush wanepia ahapuru un pura norin tamuro ri tu wahapuru soy canta tu haka hanai kimo te PSI kanas wayu ya kana to waya kana acha ira shi wakuai pa pura ana nauchi waya natuma na nahri kana sawana. El tema de la semana. Hejoro, tu putu han hat cara so semana katu. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, les damos la bienvenida a esta nueva emisión de Tú y Yo Hablemos de Salud, el programa de la EPS indígena Anas Guayú, donde cada semana compartimos información clara y útil para cuidar tu salud y la de tu familia. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nuestras comunidades, la desnutrición en niños, una condición que puede afectar su crecimiento, desarrollo y calidad de vida si no se detecta a tiempo. Muchas veces existen creencias o mitos que nos impiden identificar el problema a tiempo o actuar de manera adecuada. Por eso, hoy queremos aclarar dudas y compartir información que realmente puede ayudar a proteger la salud de nuestros niños. Para conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto en salud infantil de la EPS indígena Anas Guayú. Doctor, bienvenido y gracias por acompañarnos. Guatemala pushwa ana sor ha pointente yo to costunte PSI ka Anas Guayú otam si trawara ka het kapuch ya he maiko so kai kat a shain no chico ne wanere hout wenana te pitch kanairo ot he yo to ka chiki resmono horima te kaneri ka hamama a wenana te pitch kan desnutrición musarihun puraos mushi wai kan wayukan pero te watu han ta wapushwa hamun squat waya tindran hinte me kan naire trawanere ka prananya chinia Muria un chinia, non teneria mar, santra truanuri kamap, no wono is matamuna kamishmaya, money hura kapang or tahain that the macarari on home, one away ruku. Mosanaki, the yoto of home, too much talk to Franklin Saravia. When the talk to spoil the pitch, Maria which is not Nyatan Karia, through the PSI Anas Guayú. Doctor, en muchas comunidades existen ideas equivocadas sobre la alimentación y el estado nutricional de los niños. ¿Cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la desnutrición y por qué pueden ser peligrosos? Bueno, sakira para hat que no doctor que musia. Ya solo gomma, sakap na tera horen te pitch que ne ruat hari, nekir no wayu kan tan tahan que sop na tan kin que ron ho uchong, en la tap chiquita curiot kashi, na ta hat se no hot spang san squat. Harario ma interpuch makar horo y main no hot que rotun squat. Capure que pruaya te san cuerpo hinte ma que nair tu wanulika. Uno de los mitos más frecuentes es pensar que un niño desnutrido es únicamente aquel que se ve muy delgado, cuando realmente la desnutrición también se puede presentar en niños que aparentemente se ven bien,
pero no están creciendo adecuadamente. Otro mito es creer que si el niño come algo ya está bien alimentado, sin tener en cuenta la calidad de los alimentos. También se piensa que la desnutrición solo depende de la cantidad de comida que recibe el niño, cuando también influyen muchos factores como enfermedades, infecciones a repetición y condiciones del entorno. Estos mitos son peligrosos porque van a retrasar la consulta y hacen que el problema avance sin que llegue a detectarse a tiempo. Anong nagtoktot ke si paheter putske. Si me wata sari aku ay panyane ayu ke chinti ayret ke manush noho. Ay ta chweri man hinti anare me kaus ke ne noho ir na ha pora. Ma wala chong re nia ma hito wala ke ne me rakta ke na noho shana hinti ke ji ayush channan ke ti wanure ke desnutrición manaka ke hamoy mushrakta ke na hama master na wanka. Otam si wane ya chinti ke ikushi sania namuna ne anas sen kuinhe pero noho so kwaro te skut hija que no muy sauto no ya se que por anay chinia na por an chimre un chinia por atuha anay tenkir anay tentapa anay tenib se chinte que na por allá va tener día rotes kuai pues que hamoy no ri pansan que un gente que ros ayurin taru nan sharu puna shakahas nawai o si no soro hon tuanure que ni mushkaus que na ma stumo tuanure que mosese he han wayao ti sa te casa wair que garam anas chiro u que wamoi hanaine anas moi no we rehe rapania we rapania sahapru he wane doctor erhan skani wane wairin ku on hinti punya o tenachiao mus doctor que me so watak mato. La salud es un derecho y una responsabilidad de todos. Cada decisión cuenta. Una alimentación balanceada, la actividad física, controles médicos marcan la diferencia. Hoy es un buen momento para reflexionar y actuar por tu bienestar y el de tu familia. Cuidar la salud es cuidar la vida. EPSI Anasguayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Anakat wani casa mure us apnos wamui wapushware. Wani wair wakua eire kanamur anare wekuin pangsare wekuin warait terwaya. Otam si wa unulis ne rehera. Wani waikai ha iha karo shi wamui. Homa unaya he ihas piao tentesa por anaya chimpia anaya tempo push. Pai mahare ai mahash pis por anaya chibika tempo. Hanai kimun te PSI kana swayu. Ya kana tawayakan acha ira shi wakua por ana. Anah nauchi wana tu na anahri kana sawana. Doctor, entendiendo esto, ¿cuáles son los signos de alarma que deben alertar a los padres o cuidadores de que un niño puede estar presentando desnutrición? Wana sakira ke no doctor ke wani hamui het pusha palantinente pitna ayu kana na shi kana puna tihai sa na yao tenten sa hinte ke chihar nange tuanure ke desnutrición makarari hon namui hana na ayu kana chashi kana o na kaman con hinte motsoi ke sa na yao ten het kanai. Hay varios signos de alarma que deben alertar a las familias. Uno de los más importantes es cuando el niño no está aumentando de peso o talla como debería realizarlo, o que incluso esté perdiendo peso. También debemos estar atentos a la falta de apetito, al cansancio, la irritabilidad, o aquellos niños que dejan de jugar y que se ven más apagados o tristes de lo normal. Otro signo clave es cuando el niño se enferma con frecuencia, especialmente de cuadros gripales o de diarreas, porque esto nos puede indicar que sus defensas están bajas. En algunos casos también se pueden observar cambios físicos como el cabello débil, piel reseca o hinchazón. Cuando hablamos de cabello débil es que se quiebra con facilidad, se pierde sus características normales, incluyendo la coloración. Lo más importante es no esperar. Si vemos estas señales, debemos consultar a tiempo. Estos signos pueden aparecer de manera progresiva, por eso es muy clave hacer el seguimiento al crecimiento del niño y acudir a los controles médicos periódicos. Anure no doctor te pahetrasaki rakar naira kanara ye kanara kanashi kananch doctor ke wan mo te kaswaya te kan hinte nai patruanure ka te ha hat kala wane we ruku no hot ne sian weir kan tama anai na wan hinte no ho ter weir kan tama amulo ir te na wan ka
ota shaka harito nanka no hoire nisken muy marachon kaita nanka mayara hankainia mashaito insai no musto no hot que nai kas pushwa piao to intaudia nanchon wane hosh por ayuri wane pio ushu shishu no ishi hashi pehe wasnaudia ashaka este not sankan night achechet kat anai chinin tarupna tumtra ishi sakas maru ho ke ayush virhera no shuri pirhera mustani rukka no man kani hel peheo wane wayau tan nan chinte ke weir karaman ehitus tunuaraka na ta tan tapa ka hosos tan tapa muskari chonke tan tapa ka otahia ashishon snahapa shishon snu hiao tan tautia no atapa hinante ne chonke te ha soni rencho uka hi rehe ranchinia tre control manaka namen hinte atha na urmar antna urmar huri mayen huri ayuri wane ho ya kene yu kana shikana no atapa ayuri no chonke na taina nai taina shaik tan terut tan shanka tan wanka tan erhe na chiane porque no tu ata tu anere que es wanere maneri enare site pitch mayen pastom he ha karga hanari rchon rutkap ertra nerherli kan hanke mnati pika cha huna pape ante shihnai peheshi hanai rutkap hirher ho okay. La lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses le aporta todos los nutrientes que necesita el bebé y lo protege de enfermedades como la desnutrición, la diarrea y las enfermedades respiratorias. No necesita agua, ni fórmulas, ni alimentos, solo leche materna. Amamantar es cuidar su crecimiento y su salud desde el inicio. EPSI Anas Guayú, juntos gestionamos salud. Vigilado Supersalud. Tachuheraka namu wane vernakuna hiyayukana aha pasataw ay pirukashi. Chikhetre nikun hat pushwa te kasa ihakanon ho. Akakat pushwa tan chira karwane hinte hi anai hachkato mania suri ayuri ota huri mayen han suri ni ihan oto huri ho ni spuri kasas pushwa hey has enten win uren tan his pushwa ota anai ten nikun ota shkun tenika por karo enten tas chira kan no man ta chuheraka anas mure ushnia ota maria para satan chira kat no man chi ho ukai hanai ki mon te PSI ka anas wayu yakan ota wayakan acha irashi wakwa papurana anas na uchi westonto anas no kasawa ana. Finalmente, doctor, ¿qué deben hacer las familias cuando identifican alguno de estos signos y cómo pueden prevenir la desnutrición en los niños? Chiru hat kala sakira no doktor kasana hat kone yu kan man kan nantan riana hon hinte nan intruwanul kamaya o tahama intahai mahia natuma wane oirenakua ne rapa wan hinte nan intruwanul ka. Bueno, para todas las familias lo más importante es consultar oportunamente, no esperar a que el problema avance. Una valoración a tiempo va a permitirnos detectar e identificar la causa y brindarle el manejo adecuado. Para prevenir la desnutrición es fundamental garantizar una alimentación que sea balanceada, adecuada para la edad del niño, promover la lactancia materna exclusiva, es decir, los primeros 6 meses de vida, mantener los hábitos de higiene y cumplir con los diferentes controles de crecimiento y desarrollo. La prevención y la detección temprana son puntos claves para poder asegurar un desarrollo saludable para sus niños y niñas. Anore nek doktor ke shi pahetara hamain teinai mahaiwan hintenya o tanira man kanai retro wanureka o te kasa nai mahat kan te pitch ke na yu kana ruspun na yao tentesa wan kasa nai man chinchinte ke para hanare los tuin tu cuerpo wan kasa irle na hinte ke uni ramatan chmar kiketa atra control na ka un chike hemeri ne kota tramasku na kan nai hutuma o tawaneya chi hinte ke ho ui wa en chira intren kap kawane pi hanai me ai pirukashi hai reitra ane chi gente que emira en hatiatenica ana en tikentenica caro en hatiarkasira nomoi chi gente que por ana en chine nai metai pero que kashin rata pachika ai pero kashi kun haitere shukarin kun kas pushwaten kakaron gente por mure un chine hai haka trinta hai haka tani se rup na mapa por mure un chine ana en chin ntai en chin yara yara en chin ni watakai iketa ter control que wanepi hunir pahir her no hata payuri huchon hunir mar entene ogas pushwaten ai ka musto que himoi ya o te hatia ka o wanule ka hantel ha mar wane wai ruku ya kana hai ma te pitch kana hai ma ya kana mushne himoi sa wata ka matu.
Agradecemos al doctor Franklin Saravia, médico pediatra y experto líder en salud infantil de la EPS Indígena Nasguayú, a Reinaldo Ipuana, nuestro traductor en Guayunaiki, y a todos nuestros oyentes por estar conectados con tu programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS Indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya otsiholu sauhapa hitpentiyoto kostuntu yoto kostuma tu EPSI kana suayu otastunta wara kahutkapuch sawata kamato muhiakan walemuyo ni wair mayu wimpe orikan hiakan ni wair mayu walemuyo parai mahanakana opuhe orikan otachana kana uchtu tarachi waima hauhapa te puchkan hiao tentehao uni rehnemana te pichkana iro pura pnayuri heihas uni reinaya nerhen haitaina nai hiren no tsata tuanu renare ro ko hinti wanu raura wanu wayu eke mas pots ka haman soto hai wani pots hiyakana otta wayakana achaha hirashi wa wakot purana.